Rosario, artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia, y sus trabajos de investigación se basan en problemáticas ambientales, procesos sociales comunitarios y acontecimientos del pasado reciente. También nos acompaña el profesor Frank Molano Camargo. Él va a hacer comentarios respecto al libro. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, también es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de la Universidad de los Andes. Bienvenidos y que disfruten el evento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de iniciar con esta presentación de la investigación sobre doña Juana, quiero empezar con unos agradecimientos. Pues a la editorial de la Universidad de Rosario por vincular esta tarea tan grande de la reproducción de una investigación como libro. Agradecerle también a las personas de las comunidades de Muchuelo Alto y Muchuelo Bajo que dieron sus relatos para que podamos hoy estar acá sentados y podamos hablar de una problemática que todos generamos, pero tan necesaria y tan discutible en este siglo. Algunos es probable que lleguen un poco más tarde, otros se disculpan por no poder venir. Dentro de los relatos de este libro que nosotros tenemos acá, hay una persona que ya falleció, don Filadelfo. Él estuvo en la sustentación cuando esto era un proyecto de tesis. Él dio el relato, sin embargo, en esta ocasión se nos puede acompañar porque falleció hace 2 años. Entonces tenemos el relato ya de una persona que vivió el tema de sufrimiento ambiental, pero que nos puede acompañar, que estuvo con nosotros y que empieza a generar historia. Agradecer también a la profesora Carolina Galindo por su acompañamiento humano e intelectual, que fue mi directora del trabajo de grado. A los procesos populares que me acompañaron, Asamblea Sur, Oscar Barón, al Colegio José Celestino Mutis, que también esperamos logren alcanzar a llegar, con quienes hicimos los primeros vínculos en el territorio también, fueron como los puentes para poder tejer el camino en comunidad. Después de estos agradecimientos, quiero dar la palabra al profesor Frank Molano, quien es comentarista del libro y también ha investigado y es como pionero en Bogotá, en Colombia, ahorita, de la historia de la basura y de una problemática natural que tenemos acá. Nosotros vamos a hacer como unas intervenciones que van a explicar el tema del libro, que van a explicar los conflictos de la basura en Bogotá, y al final también los invitamos para que se queden a un documental, un grupo de estudiantes que realizó un documental sobre el basurero de Doña Juana. Como que es importante porque muchos de nosotros no conocemos el espacio, no conocemos el paisaje, lo que las personas viven cotidianamente allí. Y traer una herramienta audiovisual nos ayuda mucho a quienes no vivimos esto cotidianamente, imaginarnos, empezar a presenciar cómo es la cotidianidad de las personas que viven diariamente junto a un video sanitario. Bueno, Erika, primero que todo, pues muchas gracias a Erika por la invitación a comentar su trabajo de investigación hoy vuelto un libro, que es una narrativa también de posicionar en el mundo académico, pero también en el mundo de la sociedad civil, estas reflexiones que hace uno en su época universitaria. Y en cierta forma también bienvenida a ese campo que estamos formando de estudios en torno a las políticas de la basura, sacando a la basura de la inyección. La basura, de hecho, a veces cuando decimos a alguien tú eres una basura, pues es algo que no queremos, despreciamos, o en campo del exotismo, ¿no? Como, uy, de lo que chévere hablar, no, esta es una, pues como gran parte de lo que muestra Erika, la basura es parte de esa cotidianidad. Y decía que estamos conformando un campo que articula la investigación académica con la acción colectiva, que podríamos llamarlo un campo de estudios de la basura, o sea, basurólogos, en el buen sentido de la palabra, justamente porque hay que reivindicar esos espacios oscuros que son vistos como despreciados y tienen mucho que decirnos.
decisión de los gobiernos de resolver el problema de la basura mediante una tecnología que va a cumplir también algo así como 80 años en el mundo, pero que es una tecnología que hoy está, creo que lo muestra muy bien el libro, está no solamente dañando la vida de cientos de personas en Bogotá, sino también de una transformación profunda del territorio urbano, pero también de los ecosistemas urbanos rurales que tiene la ciudad. Y hace uso de esa categoría que me pareció muy, muy potente de sufrimiento ambiental, de la cual quisiera comentar un poco. Que salga un libro hoy y que ponga en el debate académico y político de la ciudad qué pasa con eso que, pues al terminar esta reunión, vamos a producir de alguna manera u otra basura. Casi que cada actividad cotidiana, desayunar, cenar y genera. Pero ¿qué pasa con esa acumulación que alguna autora llamó excesos de la modernidad? Porque la modernidad parece que también nos obliga a producir basura, pero a la vez nos crea la sensación de que queremos estar lejos de ella. Estamos obligados a producir basura, a consumir, pero a la vez no queremos tenerla cerca. En esa ambigüedad, en ese exceso, todo el proceso que va a tener este objeto, si no llega a las manos de un reciclador popular que lo reintroduce, sino si se va al Doña Juana, esto y otros componentes van a generar no solamente una materialidad tóxica, sino unas relaciones sociales que Erika estudió y que nos propone en su trabajo. Y es por eso clave que más trabajos como este aparezcan en la ciudad. Es muy chévere que un trabajo de investigación de un estudiante universitario, de una estudiante, se convierta en libro y circule. Nosotros con Luisa hacemos parte del Observatorio Colombiano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Queremos comentar el libro, porque nos parece que contribuye a pensarnos esa conexión entre nuestras decisiones cotidianas, de qué hago con esto, con las políticas de la ciudad, con esas políticas que no queremos ver. Con la basura pasa algo, y es que, como dice un historiador norteamericano de la basura, si usted saca esto de su mente, si usted saca esto de su vista y de su olfato, sale de su mente. Entonces, aquello que usted no huele y no ve, no existe. Pero hay una parte de la población que huele y ve y espanta moscas cotidianamente durante 30 años de forma sistemática. Por eso el trabajo de Erika es relevante. Yo creo que hay cosas que uno aprende del trabajo de Erika, no solamente del relleno sanitario y de la experiencia de la gente que tiene que vivirla, sino que también nos da pistas para pensarnos otras dinámicas de la sociedad. Esa apuesta y esa decisión de Erika de asumir y construir desde esa idea, esa categoría de sufrimiento ambiental, me pareció muy, muy potente, porque puede ser aplicada a muchas situaciones. Yo quisiera leer algo de... Sí, igual yo, bueno, como para que sea un conversatorio, listo, modo de diálogo, comentarles un poco la temática, pues ya es redundante, es un estudio sobre la basura y sobre el relleno sanitario de Doña Juana, y si bien, como lo dijo el profesor Camolán, hay una problemática, y es que parece como si los desechos desaparecieran cuando nosotros los arrojamos, pero el tema es que no desaparecen. Ese fue el primer punto, digamos, de interés que yo tuve para empezar esta investigación. Después de ese punto de interés me fui a la convivencia de las
comunidad de Mochuelo Alto es distinta, es una comunidad con dinámicas rurales, ¿sí? Y esas dinámicas distintas en términos culturales hacen que sus disputas, sus luchas, sus intereses, sus diálogos con doña Juana sean completamente distintos. En ese sentido, la investigación lo que hace es un paralelo también de un estudio comparado de dos comunidades que están sufriendo un mismo problema, pero que lo experimentan de forma diferente. Lo importante también aquí es reconocer que los relatos cambian a través del tiempo, ¿sí? Y los relatos pueden llegar a ser contradictorios. Nosotros tenemos aquí relatos. Quisiera hacer Sigue Armando, por favor. Armando es uno de los relatores. Buenas tardes. Buenas noches. Armando es uno de los relatores, es decir, es uno de los autores también, es uno de las personas que ha hecho que estemos todos aquí sentados. El relato de él está acá, habita en Mochuelo Bajo. El día de hoy nos acompaña. Gracias por venir, por estar acá. No, tranquilo. Y lo que nos damos cuenta, como les decía, era que las comunidades tenían nociones culturales distintas y eso tiene que ver mucho con la forma en que ellos enfrentan su convivencia con doña Juana. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es recopilar estos relatos, hacer un trabajo de campo que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la escucha atenta, ¿sí? Que tiene que ver con entender que cada uno tiene historias distintas frente a su relación con doña Juana y después analizarlas bajo el filtro de lo que llamamos ahorita sufrimiento ambiental. El sufrimiento ambiental es una categoría que nace de la sociología del sufrimiento social, de un sociólogo que se llama Bourdieu, que lo que él dice y reconoce es que hay ejercicios de dominación. La categoría de sufrimiento ambiental es de dos sociólogos argentinos, Augello y Deborah Swin, que recopilan ese pensamiento de Bourdieu y dicen aquí hay un ejercicio de sufrimiento, pero no sufrimiento social, sino sufrimiento ambiental, por el tema de doña Juana. Y eso tiene unas pautas, unas dinámicas que se analizan a través de la vida cotidiana, ¿sí? Y lo interesante también es que nosotros intentamos que no todos, si bien como lo dice el profesor, todos nos relacionamos con lo que va a ser basura, no todos tenemos la misma relación. En la vida cotidiana todos dormimos, pero no todos dormimos de la misma forma, ¿sí? El reciclador vive de una forma, tiene una relación de la basura con una forma, nosotros también, ¿sí? Pero cada uno tiene unas particularidades que cuando uno las analiza y las desmenuza, van a generar una dinámica pues, sociológica interesante. El profesor quería... Sí, es que me hace pensar que cuando hace 30 años se empezó a diseñar el sitio del relleno, lo que más circularon fueron los planos de los ingenieros. Y el plano tiene una dificultad, y es que el plano aparece como un espacio vacío, sin historia. Y eso es engañoso, porque casi siempre los planos y los proyectos que se hacen sobre los territorios desconocen esas historicidades de la gente que habita. Y entonces, claro, los ingenieros, un ingeniero norteamericano, Chovanoglu, uno colombiano, Collazos ya falleció. Chovanoglu es hoy el gurú de la ingeniería sanitaria en el mundo. Ellos cuando diseñan el relleno para el distrito, lo que van a decir del territorio sur es que ese es un territorio ya enfermo, ambientalmente deteriorado, que la única forma de intervenirlo es mediante la basura. El diagnóstico, el estudio de impacto ambiental del relleno concluye que es un territorio que ya como está, no sirve. Y está vacío, y por tanto la basura lo va a transformar en 13 años en un parque, en el bosque urbano más grande del sur de la ciudad. Y cuando uno lee el libro de Erika, lo que la gente dice es que no era un territorio vacío. Es decir, ahí había una población que además fue que los ingenieros no pudieron dialogarlo, porque claro, por un lado, hace 30 años no existía la idea de que por lo menos de la participación comunitaria. Los tecnócratas tomaban decisiones
decisiones sobre el territorio de la gente sin la gente. Pero lo que cuentan aquí estas personas es que vivían ahí desde el comienzo del siglo, hay gente que llegó huyendo de las guerras de los 1000 días y encontraban un lugar ahí para habitar en una relación con un territorio que, contrario a lo que decían los ingenieros, no era un territorio en decadencia, ya muy deteriorado, sino que lo que la gente aquí está contando es que antes del relleno había una gran variedad y diversidad ecosistémica, que ellos van a ver cómo se transforma, y entonces ahí interviene esa categoría que usa Erika, de sufrimiento ambiental, que me parece chévere, porque el sufrimiento también es una producción social, o sea, alguien produce sufrimiento a otro, y en este caso, y no solo un individuo, sino es colectivo, y está distribuido, está socialmente distribuido en una estructura. Es decir, que en la sociedad en Bogotá hay gente que tiene más sufrimiento ambiental que otra, y otra que perfectamente tenemos padecimientos, pero ese tipo de sufrimiento que genera, porque yo comparto la idea de que el problema no es la basura, el problema no es ella, el problema es qué políticas hacen que esa basura se vuelva un problema. ¿Cuándo eso ocurre? Y esa es una decisión de poder sobre poblaciones. Hubo una decisión política hace 30 años, estamos cumpliendo justamente, 1 de noviembre se depositaron las primeras 500 toneladas de basura, y fue un debate político en el Consejo de Bogotá en donde deberían estar los rellenos. Se excluyó de hecho el norte, que había posibilidad de ponerlo en el código. Pero los ingenieros dijeron, no, ni lo pongamos en discusión, porque ya por naturaleza, y eso es un asunto del sufrimiento ambiental socialmente distribuido, por naturaleza los pobres viven en la sociedad, no van a tener problema de estar cerca de la basura. En cambio los ricos pues no se van a tolerar que les pasen los camiones por el Santa Bárbara, por el Chicó hacia el basurero, y esa decisión excluyó y fijó en el espacio un inicio de esa distribución social del sufrimiento, porque es que lo que relata la gente, pues la categoría no es cosa, pero que la gente empieza a relatar en qué consiste ese sufrimiento durante 30 años, que modifica profundamente la cotidianidad de las personas. Es como porque todo, el tiempo, el espacio, esos relatos de la gente cuando dicen, no, pues es que yo antes no tenía que perder mi tiempo haciendo trámites en el distrito de reclamación, pues eso no era parte de mi vida, y además aprender a manejar la temporalidad de la basura en el ciclo climático de la ciudad. Cuando llueve huele más feo, cuando hace más sol las moscas, cuando es enero y las fiestas navideñas botamos esas cantidades enormes de comida y todas esas cosas, que la gente no vivía con eso, y tener que empezar a manejar su vida en función, se acerca tal temporada, viene la temporada invernal, preparémonos para los olores, preparémonos para las moscas, y sentir que la vida está afectada cotidianamente, porque el relleno funciona 365 días, solo cierra 4 horas el 25 de diciembre, 4 horas el 9, el resto funciona de manera permanente. Ese aspecto de esa idea de cómo una categoría teórica pues se ilumina, pero lo que la hace la gente es contar en los dos casos de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto, cómo es esa vida cotidiana marcada por una desigualdad en la distribución de sufrir ambientalmente, y que tiene otro componente que tú lo señalas, que marca el sufrimiento ambiental, y que me parece interesante para pensar otros casos, porque también sufrir ambientalmente es esa idea de espera eterna de que se resuelva la solución. O sea, la idea de esperar,
sufrir también es esperar 30 años. 30 años lleva la gente esperando que algo pase ahí y no ha pasado. Pues no ha pasado. ¿Qué ha pasado? Las decisiones se han reforzado. La decisión de las alcaldías, este primer POT, en el 2001, definió que la función ecológica y social del territorio sur de los mochuelos es ser, está así en la norma, es ser el depósito de basura de toda la ciudad, su función ecológica. Así como hay una función recreativa, hay lugares que tienen función ecosistémica. La función ecosistémica es ser el basurero de la ciudad, por política, por decisión. Y eso implica que la gente cuenta que resistir al despojo, porque lo que viene para la gente es un proceso de transformación. Yo considero que a eso le llamaríamos un paisaje tóxico, una comunidad de daño y sufrimiento ambiental que busca que la gente se acostumbre y se vaya. Por ahora, pues las cosas ahora, aquí están compañeros de la Asamblea Sur que nos pueden contar cómo está la pelea con el distrito. Lo otro que muestra Erika es que la actitud hacia el sufrimiento ambiental es ambigua también, porque la gente la padece, la sufre, la confronta, se adapta, pero también tiene respuestas diferenciadas. O sea, la gente no es pasiva. Contradictorios también. Sí. Depende del momento que estén viviendo. ¿Sí? Un poco también, cuando el profesor habla de son 30 años de convivencia con el basurero de Doña Juana, el estudio está planteado en un análisis que se hace por décadas. ¿Sí? Entonces se empieza con un problema, digamos, la función de la sociología tiene que ver mucho con desnaturalizar las relaciones que nosotros habitualmente consideramos que es natural. No es natural, es un producto histórico, cultural que hemos tenido durante mucho tiempo y que lo consideramos nosotros en este momento natural, sí, pero no lo es. Entonces, analizar, digamos, el primer periodo, la primera década de los 80, ¿sí? Que tiene que ver con preguntarle a las personas, que tiene que ver con lo que dice el profesor, aquí hay un paisaje que no es vacío, ¿sí? Es un territorio campesino, es un territorio agropecuario, con dinámicas agropecuarias, que tiene familias que han vivido décadas ahí. Es la pregunta por qué pasaban en los años 80, antes de que no existiera Doña Juana, cómo eran las dinámicas antes de que eso no existiera. Y el análisis que se hace por décadas lo que muestra es la transformación de ese territorio y las luchas que van a tener. Ejemplo, una de las tensiones más grandes que nosotros vemos en Mochuelo Alto son las disputas culturales que se tienen. Visualicen un poco, son campesinos que han trabajado la tierra, que cultivan y que tienen un problema ambiental al lado. Tienen un problema frente a la expulsión de su territorio. ¿Y expulsión hacia dónde? ¿Hacia la ciudad de Bogotá? ¿Cuáles son las dinámicas de trabajo que ellos tienen? Es una tensión completamente grande. Y los hijos de ellos ven eso, es decir, ellos sienten su tradición en términos culturales completamente amenazada. Doña Aurora, una persona que nos relataba, decía, la culpa de que mi hijo ya no esté aquí siguiendo la tradición campesina conmigo es por Doña Juana. ¿Sí? O sea, estamos viendo cómo un basurero es capaz de romper vínculos familiares, cómo es capaz de romper organizaciones comunitarias, ¿sí? Porque depende del periodo histórico, depende de los desgastes, de las luchas que las comunidades también dieron en los tiempos, en el año 2000. Hubieron muchas organizaciones que estuvieron haciendo movilizaciones, haciendo paros, ¿sí? Que separaban y bloqueaban la entrada del basurero de Doña Juana, ¿sí? Que fueron reprimidas por las manos, personas que en la comunidad tuvieron consecuencias por eso, tuvieron procesos de investigación frente a eso, ¿sí? La comunidad también tiene un desgaste frente a eso y puede que el relato de ellos cambie temporalmente también, ¿sí? Que el relato no sea el mismo siempre, por eso, porque hace parte de la lógica de lo que genera el basurero en la vida de ellos, ¿sí? Y analizar eso, se analizó en términos de décadas para ver cómo cada 10 años empieza a cambiar. Las personas
para recopilar los relatos de Doña Juana. Una de las condiciones era que la persona que me contara el relato a mí por lo menos tuviera una década de convivencia con Doña Juana. Si no tenía mínimamente una década, digamos que yo no le podía, no es que su relato no fuera válido, sino que me alteraba realmente la investigación frente a la vida cotidiana con Doña Juana. Si nosotros hiciéramos una investigación con las personas que tienen 2 meses de vivir con Doña Juana, seguramente los resultados van a ser muy distintos, ¿sí? Seguramente ellos no están habituados a la contaminación. Aquí hay palabras muy fuertes en términos de relatos. Algunos dicen nosotros ya estamos inmunizados frente a la contaminación. Experiencia, digamos, propia mía en trabajo de campo. La irritación en los ojos, indudablemente da. Es que no es mentira, ¿sí? El problema de la piel, ¿sí? Y yo soy una persona externa al territorio, pero estar allá haciendo el trabajo de campo, estar allá haciendo entrevistas, indudablemente uno empieza a sufrir las mismas consecuencias en términos de salud que las personas que ya tienen, ¿sí? Y digamos que también el problema apunta cuando el profesor habla de una de las conclusiones del texto, hay un ejercicio de dominación en términos de espera, ¿sí? Hay un punto en Doña Juana muy álgido que, digamos, todo ciudadano de Bogotá conoce, que es el deslizamiento del 97. Ese deslizamiento del 97, digamos que generó una cima, ¿sí? En generar movilizaciones, en exigir al operador que haga un buen tratamiento de la basura. Pero a la fecha siguen los procesos y siguen los trámites, ¿sí? Estamos hablando de unos ejercicios de dominación de 22 años de espera por compensaciones. Entonces aquí realmente el tiempo, ¿sí? es un elemento que está encubriendo un ejercicio de dominación. La contaminación, no, como lo decíamos, no se distribuye de manera desigual en la ciudad. Realmente cuando uno hace un cruce en términos de los sectores que tienen, digamos, accesos económicos y los sectores que no lo tienen, quienes siempre padecen los ejercicios de contaminación ambiental son los sectores que tienen bajos ingresos económicos, y eso está completamente yuxtapuesto. Es donde están las peores calidad del aire, por ejemplo, ¿sí? Doña Juana tiene mucha expulsión de gases, o sea, tenemos expulsión de gases todos los días de metano, sileno, tolueno, benceno, ¿sí? Y eso impacta más que todo en los niños y en los viejos, ¿sí? Entonces también digamos, hay un problema en términos de poder trazar un estudio epidemiológico serio, porque el libro lo cita. Hay un estudio epidemiológico que desarrolló la Universidad del Valle frente a los impactos a la salud que puede llegar a tener la gente que está expuesta todos los días a este riesgo ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Para hacer un estudio serio epidemiológico no necesitaríamos que el estudio fuera simplemente de 6 meses, sino tener una trazabilidad en términos de años, ¿sí? Poder yo analizar el crecimiento de ese niño. Y aquí la hipótesis es, digamos, un poco los efectos que estas personas van a tener a largo plazo. Es decir, un niño que crece en estas condiciones a futuro va a sufrir esos efectos de la contaminación. Y eso tiene que ver con analizar, captar mejor el aprendizaje, ¿sí? Los índices de talla y peso son mucho más bajos, y eso tiene todas unas consecuencias a futuro. Hay otro punto que me parece la opción de Erika por los relatos de las personas, relatos intensos hasta saturar lo que tú entiendes y de lo que la gente te dice y lo que la gente cuenta. Es muy valiosa en este momento porque en parte como se hace esta ciudad, las políticas, y sobre todo las políticas ambientales y las políticas de la basura en la ciudad, suponen que la gente no tiene voz frente a la basura. De hecho, la sola decisión reciente de haber incrementado el costo de la tarifa del aseo supone que pues, unos técnicos hicieron la proyección, la planearon, pero los ciudadanos no participamos de eso. Pero más
allá de eso, supone que la gente que vive y padece en Doña Juana simplemente es gente pasiva, esperando que algo les llegue. Una cualidad que tiene el trabajo es que esas historias muestran más bien de forma contradictoria, pero muestra una agencia muy fuerte de la gente, de lo que uno llamaría la política popular. Cómo es que la gente afronta 30 años o más de convivencia. ¿Qué ha hecho la gente? Que fácilmente lo que uno lee, por ejemplo, en el último plan de gestión social que contrató Peñalosa y que no lo ha convertido en decreto, lo que yo conocí el plan de gestión social, lo que dice, no, pues la gente, la gente que le lleven más platos a tapamoscas, que haya más cubos para la escuela, que el basurero dé más trabajos, pero muestra a los sectores populares simplemente como pidiendo caridad. Lo que aquí se muestra es que la experiencia de vivir con el relleno también paradójicamente, ha formado a la gente en experiencia de organización y movilización y politización. O sea, esa idea de que el habitante está con la mano extendida cuando le llega el regalo o la ayuda, la compensación, aquí lo que la gente muestra es que ha dado un sector de la población importante, ha dado una pelea organizativa y ha aprendido y ha construido conocimiento incluso sobre la basura, pero también sobre cómo es negociar con este Estado que no escucha, que suele invisibilizar y que lo han obligado de una u otra manera. La gente ha aprendido el sentido del sufrimiento a confrontar, porque es algo que no aparece ahí. Y esa reivindicación de que los de abajo tienen agencia y tienen mucho que hacer para construir la ciudad es muy valioso, y esos testimonios que van circulando por cada década, como la gente también actuó en cada momento, ¿no? Porque es que pues, la promesa que le decía, tranquilo, que eso va a estar lejos de su casa, aquí va a llegar un poco de basura, y cuando la gente ve que eso empieza a crecer y empieza también a confrontar, de hecho es hoy uno de los conflictos ambientales más serios de esta ciudad, de los varios que tenemos, pero este es uno de los más complejos, porque enfrentamos además a un Estado y a unas multinacionales que son las que se lucran del negocio de la basura en Bogotá, tanto de la recolección como del enterramiento de la basura, porque el negocio aquí es enterrar basura. O sea, aquí todavía no es negocio reciclar, aquí el negocio es, a usted monta una empresa, le pagan por tonelada que lleva a enterrar. Mientras ese sea el negocio y esté en manos de unas corporaciones internacionales, pues la asimetría es profunda para los pobladores. Pese a eso, ahí lo que ha habido es unas experiencias de movilización y de construcción política en medio de esa condición que también enseñan que en la adversidad la gente también hace cosas valiosas. Con algunos altibajos, ¿no? También. Es decir, la posición de todos, como se decía en algún momento, no es la misma. Y las movilizaciones también han estado acompañadas mucho de organizaciones y de procesos populares que han acompañado también ese agenciamiento, ¿no? Como que yo lo que de pronto lo que también muestra un poco el libro es el abanico de diversidad que tenemos acá, ¿no? En términos de la postura que ellos asumen con Doña Juana, porque si bien hay unas, o sea, cuando hablo de abanico es que las negociaciones que ellos tienen que hacer con Doña Juana para poder convivir con eso pueden ser múltiples y cada uno lo decide según los intereses que tiene. Entonces, algunos lo definen como temas de asistencialismo que genera Doña Juana y cómo Doña Juana puede empezar a reproducir un modelo alrededor de la basura. Me regaña, pero no lo sé. De desocupación es así, de ocuparla, por favor.
algunos entran en tensión porque se ha definido como políticas de asistencialismo que les genera doña Juana, ¿sí? Como intercambios que ellos no quisieran transar, ¿sí? Algunos entran en choque con personas de la comunidad, líderes comunitarios, por ejemplo, entran en choque porque un líder comunitario quiere aceptar los regalos de Halloween que le está ofreciendo CGM, ¿sí? Y otro líder no quiere, otro líder quiere el cierre del basurero de doña Juana, ¿sí? Y eso pone en tensión a la comunidad por completo, fractura lazos, fractura amistades, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es lo que también muestra un poco la vida cotidiana de ellos, ¿sí? Es decir, nuestra vida cotidiana, nosotros no vivimos todos los días peleando con un relleno sanitario. Ellos sí, ¿sí? Es normal las discusiones que ellos tienen con el relleno sanitario habitualmente. Para ellos, digamos, está naturalizado esas disputas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí empieza a haber, digamos, una paradoja también en términos de cómo el Estado empieza a hacer negociaciones con ellos, ¿sí? Y es donde de pronto hay que ir al fino porque uno no debería, en términos políticos, de lo políticamente correcto, intercambiar un derecho por otro. Es decir, yo no intercambio el derecho a la educación, pero me contamino. Sí, como que tengo educación, pero entonces contaminen. Tengo salud, pero contaminen. Sí, o sea, como ninguna otra comunidad en Bogotá ha intercambiado el derecho a la educación y tiene un relleno sanitario al lado. ¿Sí? En este caso sí empieza a pasar cosas muy parecidas. El Colegio José Celestino Mutis, ¿sí?, dio peleas durísimas, ¿sí?, cuando era la escuelita, frente a los impactos de contaminación ambiental que tenían, porque los chicos estaban expuestos a esa contaminación todos los días, ¿sí? Pero es absurdo que la negociación sea así, que la negociación, es decir, el derecho a la educación es un derecho, eso no es transable, el derecho a la salud es un derecho. ¿Quién dijo que uno intercambiaba hacia transacción de derechos? ¿Sí? Entonces es un hilo muy fino que abre un abanico de posibilidades, ¿sí? Y en donde realmente digamos que genera una paradoja, ¿sí? Porque el deber ser sería la transición frente a un modelo de disposición de basura distinto. Y esa transición cuesta cambios culturales y cuesta también transformaciones tecnológicas. Tiempo no se va a hacer de la noche a la mañana, pero no se pueden dejar de generar espacios de agencia, ¿sí? O sea, no pueden dejar de haber reclamos, no puede dejar de haber indignación. El tema es esas indignaciones, hasta dónde le llegan a cada uno. Esas indignaciones, algunos reciben el dulce, otros se ponen bravos porque reciben el dulce, otros dicen que no, que les dan un viaje a Ecuador, ¿sí?, y se van al viaje a Ecuador, y otros dicen que no, que les dan becas, ¿sí? Es decir, aquí también lo que muestran los relatos es que hay una tensión de la comunidad y la tensión la genera doña Juana, porque mira cuáles son sus intereses y les oferta según los intereses que cada uno de ellos empieza a tener. En base a eso también se construye ese tiempo de espera, ¿sí?, en que cada uno está esperando por una solución definitiva frente al problema ambiental que tiene. Es un poco como... Yo finalmente diría que el hecho de que salga el libro es importante, claro, para la gente del territorio, pero también para la ciudad, porque nuestra distancia con ese territorio es tan grande como la distancia que tenemos con la basura. No queremos tenerla al lado. Y si por alguna razón no pasó el carro de la basura, inmediatamente la gente empieza a llamar y destituyen al alcalde y todas estas cosas. Pero aquí hay que construir unas solidaridades ciudadanas por el derecho a la ciudad entre la gente que padece esta decisión política de producir un paisaje tóxico y de sufrimiento ambiental con el conjunto de la ciudadanía. O sea, la única manera, porque esa lucha por ahora está relativamente aislada en el territorio, y los demás que mucha gente nunca ha ido. Cuando uno va al territorio y el olfato siente la punzada cuando usted levanta la caneca de su casa, que la ha tenido cerrada, llena una semana, y la cierra inmediatamente. Pero cuando usted tiene que estar todo un día, si no ha ido, pues lo que uno genera es cómo construimos unas redes de solidaridad política para entender por qué eso es un conflicto que tenemos
porque eso debe estar en la agenda educativa, en la agenda cultural, y tiene que haber otra forma de habitar la ciudad para una parte de la población que no tiene por qué soportar esas decisiones políticas que hacen que también nosotros tengamos una relación con la basura, deshacernos de ella, sacarla de nuestra habitación y creemos que el asunto está resuelto. Aquí hay que pensar, yo creo que políticamente el libro nos muestra que estos testimonios, estas historias nos conectan también con nuestras prácticas también cotidianas, porque nosotros tenemos en parte la vida también se ha construido nuestra, en una práctica cotidiana con la basura, invisible, no pensada, no politizada, distinta al que la vive día a día. Yo creo que habría que avanzar en nuestros propios relatos con esa dimensión de la materialidad, que la basura es material y es política a la vez. Y pensar cómo trazamos unas tácticas de solidaridad, unas redes de trabajo político para que ese tema sea parte de la agenda pública de ciudad, pues para tener una ciudad que valga la pena para todos los habitantes. Sí, una cosita más, pues invitados todos a leer el libro, a leer los relatos, ¿sí? Porque lo importante de aquí es que nosotros tenemos la oportunidad de estar en diálogo con ellos, ¿sí? Nosotros, digo, todos los ciudadanos que no vivimos el problema, tenemos aquí la oportunidad de entender qué es lo que estas comunidades están viviendo por un problema que nosotros estamos generando. Y esto, digamos, que constituye de una u otra manera, así de pronto en el tiempo, los relatos de algunos cambian, ¿sí? Que también es algo de análisis, o sea, el relato no cambia porque sí, si una persona diga un discurso, otro no, es porque sí, sino también tiene que ver con un ejercicio de padecimientos, del mismo sufrimiento ambiental, ¿sí? De las mismas implicaciones que tiene convivir con eso, ¿sí? De agotamientos. Estos relatos que están acá sí muestran un hito de diálogo, digamos, histórico para Bogotá y para Colombia, porque el tema también, aquí es un relleno sanitario, en Colombia son basureros a cielo abierto. Y digamos que ahí sí es importante empezar nosotros a tejer diálogos con distintos sectores, no solo a nivel de ciudad, sino también a nivel de Colombia, que esto lo puedan leer personas que habitan en otros lugares cerca a basureros, ¿sí? Otras personas que habitan en otras ciudades que también tienen problemas muy similares a los que se tienen acá y que de pronto no han tenido la capacidad de agenciamiento que ha tenido aquí el relleno sanitario, ¿no? Que también desafortunadamente los agenciamientos y la movilización desafortunadamente se ha dado cuando hay deslizamientos. Eso es lo otro, es decir, antes del 97 no había movilizaciones en Doña Juana. Parece lo que arroja eso en términos del texto es que lo que había era una habituación de la contaminación, ¿sí? La contaminación era bastante alta y digamos el ingreso que ahorita no a Doña Juana y pues digamos no puede ingresar cualquier persona fácilmente. Antes del 97 realmente el basurero tenía un ingreso completamente distinto. Porque antes del 97 la comunidad no se había manifestado, no había tenido agenciamientos y porque solo la expresión más alta de toxicidad, ¿sí? Que es el deslizamiento, hace que realmente la comunidad se empiece a movilizar y parece que son las puntas de las movilizaciones, porque también en los otros años, en el 2005, hace 2 años, hubieron otras movilizaciones, pero también por deslizamientos internos de Doña Juana, no por lo que realmente padece la comunidad día a día, que es creo que el impacto más fuerte, que es tener la contaminación ahí todos los días padeciendo. Creo que ya. Sí, Sí. pues también aquí hay personas que Sí. viven esa condición, pues, todos los días. Sí, no sé si tienen preguntas. Bueno, pues yo tengo un comentario y una pregunta. Pues en primer lugar felicitar nuevamente a Erika por el trabajo y digamos pues invitarlos a leer el libro y más allá de los contenidos del libro yo quisiera rescatar
honestidad intelectual y como el afecto, la empatía de Erika con la comunidad. Y creo que es un ejercicio que no termina con este libro. Creo que esto es un proceso que continúa, y aprovechando la presencia de algunos miembros de la comunidad aquí, yo quisiera retransmitirles la pregunta a propósito del proceso electoral que acaba de terminar en Bogotá. Yo quisiera preguntarles cuál fue, primero si doña Juana estuvo en las agendas de los 4 candidatos, y cuál es, digamos, la perspectiva ahora con la nueva administración que viene, cuál es la tarea a seguir, el plan a seguir. Pues de pronto se nos politiza la discusión, pero creo que esos espacios son para él. Entonces, no sé. Está el profesor Fabio Rosa allí. Yo escuché esa pregunta, la hicieron en el debate, último debate que hizo sustituir a los 4 candidatos. Y por lo menos uno logra que algunos de ellos, por ejemplo, Miguel Uribe Turbay decía, no, hay que mejorar la tecnología actual, hay que mejorar una cosa que está ahí en el lugar. Pero hubo dos, eso fue Román Gómez y Claudio López, que dijeron que sí, que ellos estaban dispuestos a cierre y a estudiar otro tipo de manejo de las cosas. Entonces, digamos, uno, creo que esos procesos que se han dado han logrado que ellos, de alguna manera, primero, el periodista pregunte, porque antes nadie decía nada sobre eso, y segundo, que los candidatos tengan ya algo preparado para. Entonces, creería que pues, con la alcaldesa electa, y eso se dice, creo que hay unos compromisos internos de que efectivamente haya una intervención diferente a la que se momento han hecho los alcaldes en Bogotá. Pues yo tengo una pregunta muy relacionada con los alcaldes que han existido, pero realmente todas las promesas quedan en el aire, normalmente. Y normalmente quedan en el aire porque no hay una solución que realmente se pueda producir. ¿Y por qué no? Porque es que el problema de basura siempre va a existir. No puede que solamente afecte a la gente que circunda la parte del relleno de la Juana, sino que si comienzan a cambiar las tecnologías va a haber otras afectaciones, ¿sí? Yo digo, y este es un caso muy de opinión personal, ¿cuál es la solución que plantea realmente la comunidad para ese relleno? Porque acá pueden llegar los políticos, prometer mucho, pero depende mucho de las comunidades que están alrededor de presentar una solución real que no solamente beneficie a sus vecinos, sino beneficie a toda la ciudad, que haga, es como un impacto de un punto en específico a una ciudad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué solución plantea la comunidad? Una solución real. Bueno, Javier de comunidad. Gracias. Primero, como varias aclaraciones. Para nosotros es un basurero. Es un relleno sanitario y relleno. Eso es acaso un basurero mecanizado y ya. Técnicamente. Segundo, me gustó mucho la definición de función ecológica de Bogotá, el basurero. Pues somos el ano de la ciudad, según eso. Si somos un sistema, entonces ya sé por qué somos tan mierda en la política pública. Creo que acaba de sobre una derrota muy grande el proyecto peñalosista y con todo lo que eso significa en los negociantes de la ciudad, y es que su poder se haya caído. Y eso, independientemente del candidato, tenía que haber asumido ese mandato, que básicamente lo que querían allí es primero hacer un muro, un dique de más o menos 50 metros de alto por 80, 150 metros, una vaina impresionante. Otro hidroituango es lo que se estaba haciendo ahí. Y claro, hay una sensibilidad en los candidatos, y en candidaturas pues todo el mundo está dispuesto a hacer pactos, a firmar lo que sea, y miren a Iván Duque. O sea, uno no se puede confiar. Y en ese sentido, entonces, una solución que nos convenga a todos, pues ha pasado precisamente por todos estos debates y movilizaciones, y hay un malestar grandísimo en la forma en que se administra Bogotá. Nosotros primero estamos reclamando una autonomía de hecho como territorio enmarcado en eso que es la cuenca del río Tujuelo, y estamos cruzando hacia allá. Entre tanto, las basuras, eso ya está muy estudiado en el mundo y sabemos que hay una cantidad de tecnologías. ¿Qué sería lo innovador? Primero, que sea inclusivo de todas las comunidades, que
se pague una deuda social, ambiental, ecológica, y ya podemos decir histórica, en el sur de la ciudad. Y eso implica que nosotros desarrollemos las empresas y las tecnologías que les solucionarían el problema a Bogotá. Llámese termólisis, llámese pirólisis, llámese compostaje a gran escala, llámese compostadores para cada uno de los apartamentos, porque ya eso también existe, con bioorganismos que degradan, o sea, hay una cantidad de cosas. Entonces el énfasis tiene que ser organizativo comunitario, y lo hemos también venido debatiendo con el profesor en varios escenarios, es cómo recuperamos algo que nos quitaron. La necesidad de mucho la vuelve negocio para el beneficio de unos pocos, o sea, es revertir el estado neoliberal en que nos han metido. Y por eso, desde el sur estamos hablando de una autonomía, tenemos que llegar a una asamblea constituyente del sur, precisamente para poder resolver cosas como el basurero, como la minería, como la contaminación hídrica, porque el río también se vuelve un negocio de descontaminación cuando una cuenca se descontamina de arriba para abajo, por lo menos sembrando árboles, no haciendo plantas de descontaminación en donde además nos endeudan a los bogotanos por más de 30 años. O sea, hay un malestar en la política y nos corresponde a los procesos sociales asumirlos. El basurero, digamos, es un ícono que nos permite ver una ruta de libertad, de autonomía, y así es que lo estamos afrontando. Porque generalmente los procesos sociales, cuando logran algo, en este caso cerrar el basurero, desaparecen. Algunas reivindicaciones de los procesos se logran y los procesos desaparecen. No, nosotros no queremos eso. Nuestra pelea no es por cerrar el basurero, nuestra pelea es por reivindicar un territorio que históricamente ha sido mancillado, por eso hablamos de una deuda social, ambiental, económica y demás, pero hacia la autonomía. Y eso en este momento de la historia de Colombia sería muy importante para darle una alerta a los otros territorios nacionales. Esa es nuestra ruta política. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Fran, doctora Erika. Pues aceptamos la invitación, estamos que nos leemos los relatos del sufrimiento del caso de Doña Juana. Esperamos leerlos. Dos cosas que me llamaron la atención de la presentación que ustedes hacen. Una en el sentido de lo que comentaba la doctora Erika en relación a que la comunidad dice: si me construye el colegio, si me da puesto de salud, si me pavimenta la calle, écheme la basura aquí. Yo creo que eso es parte de la fractura de la relación política entre la comunidad y el gobernante, que la resumiríamos en una vieja frase que dice: no importa que robe, pero que haga. Ahí está resumido esa relación entre los gobernantes, la politiquería, diría yo, y las comunidades. Y a eso nos acostumbraron acá. Por eso, cuando se da el problema, en este caso del relleno, los administradores, las empresas, saben cómo jugársela. Entonces dan esos pañitos de agua tibia para bajarle al problema sustancial. Yo pensaría que, de alguna manera, el caso de Doña Juana, a propósito de la pregunta que hace la señora, evidencia cómo quien administra este país y quienes administran esta ciudad miran a la gente de ciertos sectores de la ciudad con un desdén y con un desprecio. No solamente es el tema de Doña Juana, sino todo lo que se ha hecho, todo lo que ha implicado en cierto sector de Bogotá, en cierto sector del suroriente de Bogotá, cómo lo han tratado, o mejor, cómo lo han maltratado. Y por eso, fácilmente, cuando se decide, se determina que hay que arrojar las basuras en una parte, pues dicen allá, y solucionar problemas. Y lo había planteado el doctor Fran: ¿qué pasaría si el asunto de la basura se revierte en Bogotá y no solamente allá? Y lo dijo usted claramente. ¿Qué tal si dejamos de meter la basura 3 días en Bogotá? El resto de la ciudad, ¿qué va a hacer? ¿Van a destituir nuevamente al alcalde? ¿Van a abrir unos juicios disciplinarios? ¿O van a mirar qué hacer con su basurita y no botarla allá? Y entonces el problema pasa de ser un problema meramente ambiental, sino que es un problema que implica muchas más cosas, incluso desde el punto de vista político,
por esa mirada que les digo que tienen los gobernantes hacia ciertos sectores de la población, hacia ciertas personas y hacia ciertas organizaciones. Porque, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Organizarse. Y a algo que le tiene miedo el establecimiento en este país es a que la gente se organice. Y preguntaba a la señora, ¿los candidatos a la alcaldía plantearon el tema? No lo plantearon. Y revisen las propuestas que tienen inscritas en el Consejo Nacional Electoral, no lo plantearon. La comunidad puso a hablar a los candidatos y a la candidata del tema de, por ejemplo, Doña Juana, del tema, por ejemplo, de las reservas ambientales, no solamente la del norte, las del sur, del tema de las necesidades que tienen las comunidades, porque los candidatos plantean simplemente acciones para hacerse elegir. Y ustedes pueden leer las propuestas que hacen. Cuando eso se materializa en un plan de gobierno, en un plan de desarrollo para una ciudad, la cosa cambia. Y ahí es donde tiene que empoderarse mucho más la comunidad en esa relación de tú a tú con el gobernante. Ayer hubo un escándalo en la Cámara de Representantes porque hubo una propuesta de un sector de lo que llaman los sectores alternativos en la oposición para ir a que el Congreso fuera a sesionar al Cauca. Y algunos se oponían y decían, es que eso es imposible ir por allá porque eso es zona roja. Y uno les preguntaría, ¿y es que eso no hace parte del territorio nacional? ¿Para quiénes gobiernan? ¿Para quiénes legislan? Y estoy absolutamente seguro porque la experiencia nos lo ha dicho. Cuando le hemos planteado a la administración, hablemos del tema de Doña Juana allá. Es que allá es muy peligroso ir. Pero para ir a recoger boticos no les resultó peligroso. Para ir a hacer demagogia no les resultó peligroso. Pero el resto de la ciudad, cuando le paremos 3 días la no echada de basura allá, se van a dar cuenta que el asunto no es peligroso para allá, sino para la ciudad. Y no por la falta de carros para recoger basura, no por el cambio del esquema. Posiblemente, para muchos el tema va a reventar por las tarifas. Y esa va a ser una piedra en el zapato de la nueva administración. Pero vayamos a la parte propositiva. Yo creería que estamos en un momento importante coyuntural, como lo mencionaba Javier, y es que nos toca replantear la propuesta del nuevo POT. Y ahí sí tenemos que decir cositas. No solamente en términos de la utilización de la tierra, por ejemplo, para depositar o para la disposición final de la basura, sino en muchos otros temas que nos atañen en relación, por ejemplo, de cómo nos mira la ciudad para ciertas cosas, no solamente para ir a arrojarnos la basura allá y contaminar un sector, una parte muy sensible del ecosistema de esta ciudad. Por ahí es donde tenemos que pegar, no solamente quienes estamos allá, sino toda la ciudad que se va a ver afectada. Yo les decía, y eso creo que lo plantea el profesor Molano, en el sentido de que el problema de Doña Juana empieza en la vereda Mochuelo y termina en Barranquilla. Y si no lo vemos con esa perspectiva, vamos a seguir mirando con desdén a la gente de allá y a los problemas de allá. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta y era, por cercanías de mi trabajo, he conocido algo de la población de Mochuelo Bajo y uno escucha, digamos, en la calle que hay digamos, ya hay como unas dinámicas de personas que trabajan alrededor del botadero. O sea, en realidad es bastante la población que vive allí, que trabaja alrededor del botadero. No sé de pronto si tú lograste como me gustaría conocer un poco cómo se dan estas dinámicas, cómo llega, si a partir de esos relatos que tú hiciste lograste acercarte un poquito más a eso, cómo llegan a trabajar allí, bueno, digamos más que todo como para saber un poco más de eso. Sí, digamos, dentro de las ofertas o negociaciones que la comunidad ha hecho, una de esas ha sido la generación de empleo. Entonces, doña Juana les dice, pues, trabajen conmigo, ¿sí? Obviamente también los trabajos que doña Juana les ofrece, no es que vayan a ser los gerentes de doña Juana, ¿no? No es que vayan a ocupar cargos altos, sino son cargos de recolección de basura. Y el tema sí tiene que ver con las contradicciones que empiezan a surgir en los relatos. Digamos, hay unos relatos que por ética y por compromiso no tienen ni los nombres ni los datos
datos, o sea, los datos fueron alterados porque son de personas que trabajan ahí y que dijeron, yo doy el relato, pero quiero un anonimato frente a eso. Entonces, el libro sí tiene un relato de esos. ¿Qué es lo que pasa? Acceder también a todos esos relatos es complejo, ¿sí? No es tan fácil. Y ahí es donde digo que el libro solo alumbra un sector de la problemática de Doña Juana. Los relatos que están ahí muestran la tensión. O sea, las personas que aún están, o sea, que digamos, no comparten el tema porque no trabajan ahí, muestran la tensión porque ellos dicen, es que él no te va a dar el relato porque él trabaja en Doña Juana. Y ellos tienen una afectividad completa con Doña Juana, es decir, ellos le deben la vida a Doña Juana. Sacaron sus familias porque Doña Juana les dio una estabilidad laboral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la posición de ellos es completamente distinta. Y ahí es cuando digo que el abanico de posibilidades y de diversidades es distinta. El tema es cómo eso entra en contradicción más que todo con la comunidad de Mocholo Alto, ¿sí? Cuando ellos son una cultura agropecuaria con tradición, cuando ellos hacen trabajos agropecuarios, tienen una tradición cultural campesina y le dicen al campesino, deje de cultivar y yo me voy a trabajar en el campo sanitario de Iguana, o basurero, como realmente lo llama la comunidad, ¿sí? Entonces, realmente esas son las contradicciones, las tensiones que ellos tienen en términos internos de la comunidad. Que si el texto maneja todos los relatos de ellos, no. Que si recopila algunos, sí. Curiosamente recopila el relato de, digamos, un trabajador que reconoce la posición como de que está contra la espada y la pared. Pero sí, también es una cara de la moneda que hay que reconocer y hay que señalar, ¿sí? Y es que hay familias que tienen una afectividad en términos de que su trabajo ha sido el basurero de Doña Juana. Yo creo que a partir de lo que nos han comentado, uno de los grandes aportes que ofrece el libro La investigación de Erika es que permite que en otros territorios, en otras ciudades o en otras comunidades que están comenzando a sufrir el problema puedan tener una perspectiva sobre lo que podría llegar a pasar a futuro y el manejo sociopolítico que nunca tiene solución, ¿sí? Por ejemplo, Bogotá, no sé, somos, se me fue la cifra, 10 millones de personas y hay ciudades en crecimiento, no sé, hay ciudades en crecimiento con condiciones climáticas muy distintas a las de Bogotá. Yo creo que el hecho de que Bogotá sea una ciudad fría es de alguna manera una ventaja respecto a otras ciudades de clima caliente. Entonces le permite como a esas otras ciudades o a esas otras comunidades que comienzan a vivir el tema de pilas, pongámonos atentos porque si no nos ponemos juiciosos con el tema, se nos viene algo muy grande que es un monstruo de 5 cabezas, como el que veo acá. Está el tema de los niños, está el tema de los ancianos, está el tema de los ingresos económicos, está el tema de la falta de compromiso ciudadano. Por nuestras casas pasa el carro de reciclaje y somos conscientes del carro de reciclaje, pero la verdad no reciclamos. Es algo que parece tonto, pero por ahí de todas maneras empieza también la labor. Sí, el tema político es un tema que tiene que ser trabajado y tiene que ser solucionado, pero si digamos somos 15 millones de habitantes o 10 millones de habitantes en Bogotá, pues si cada uno nos tomamos una botellita de agua diaria, pues son 10 millones de botellas que estamos dejando de recolectar, de reciclar. Entonces creo que empieza por ahí también el asunto y nos ofrece un material muy importante especialmente para esas comunidades tanto aquí en Colombia como en otros territorios, en otros países, ¿no? Que seguramente tienen problemas tal vez similares o tal vez mayores.
significaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo decía Javier, nos han dicho relleno sanitario y da tranquilidad, que se supone que es una obra de ingeniería. Entonces la gente dice, no, pues relleno sanitario significa responsabilidad de técnicos, de ingenieros, de gente muy responsable que está al frente de eso, y la ciudadanía cree que la trampa del lenguaje, ese concepto, pues nos da tranquilidad a los que no lo padecemos. Claro, no hay en el mundo relleno sanitario bien manejado. Entonces, esa no es una tecnología. Y segundo, la otra trampa del lenguaje es esa idea que se instaló de disposición final. Porque en la noción es que la basura tiene un ciclo. La produzco, alguien la transporta. Esa es una categoría muy engañosa. ¿Por qué razón? Primero, porque esconde una relación de poder global. El término es un anglicismo mal usado. Disposal significa, la traducción puede ser actitud de, o puede ser eliminación. Pero como sabemos que la basura no se elimina porque la materia no se destruye, no desaparece, sino que se transforma en otra cosa que genera otros residuos difíciles de determinar qué pasa con esos nuevos residuos. Entonces, cuando se instaló la idea de disposición final, también a la ciudadanía le dio tranquilidad. Llega a algún lugar y ahí se dispone finalmente, que es un anglicismo que refleja de un lado la dominación norteamericana en el lenguaje, la ingeniería, pero también el sofisma, porque todo se está, como fue que dijo Duque, todo se hizo, la operación mató a los niños, fue una operación limpia, con rigor, y la gente siente tranquilidad, porque es la creencia en que la ingeniería resuelve los problemas, pero esconde una cantidad de cosas de las que hay que sospechar. Entonces, cuando uno lee este libro, dice, ¿cuál disposición final? Lo que está generando es un sufrimiento ambiental que no se acaba. Como no se acaba la basura va a seguir ahí. Como está hoy enterrada esas miles de toneladas allá en el antiguo botadero de Gibraltar y del Cortijo, que son territorios que si usted ahí no se puede hacer nada, eso puede explotar porque los gases están ahí contenidos, y dicen que por ahí en 50 años a ver qué va a pasar en esos dos espacios de la ciudad. O sea, la basura no termina, es el sofisma, la basura está ahí y está en transformaciones muy complejas e indeterminadas. No sabemos qué dinámica, porque no es un suelo común y corriente, sino se ha dispuesto ahí de todo: neveras, gatos, pilas. El Banco de la República deposita ya la tinta sobrante de los billetes, eso, y cada objeto tiene una dinámica, una física de partículas muy distinta y unos procesos de descomposición que interactúan y nadie sabe qué hay ahí. Por eso no solamente puede colapsar por un sismo de más de 6 grados en Bogotá, colapsa, o por una acumulación de gases que no sabemos qué nuevos gases y qué nuevos componentes está produciendo, y eso puede, es un asunto muy complicado. Yo quiero hacer un comentario relacionado con dos cosas. Uno, pues felicitar a Erika y también a la profe Carolina, porque sé que la profe Carolina es un acompañamiento muy importante en el trabajo, pero también a la editorial de la universidad. Y con Erika creo que lo hemos hablado durante muchas conversaciones de lo importante que es que lo que se produzca a nivel académico sirva para algo, y sobre todo desde niveles tan abstractos como los que a veces resultan ser los de la sociología, ¿sí? Entonces, para mí es realmente muy importante, y le decía a Erika que a mí me enorgullece mucho que sea mi amiga, que sea mi compañera, y que se haya producido una reflexión de este nivel, que es una reflexión que le llama la atención a la academia, que la revuelca y que surge desde la academia, y que es también un llamado de atención a pensarnos los temas también en la práctica. Felicitar el trabajo de campo que sé que Erika ha venido desarrollando no solo en la tesis, sino antes y después
que es directamente vecina del botadero, y que ojalá este material, este trabajo que Erika está presentándonos hoy de una manera muy respetuosa y muy responsable con este público, pues nos sirva como de la misma forma que movió las fibras y los cuerpos en ese tiempo, en ese momento en el que hubo el movimiento de Doña Juana en el 97, nos sirva también para mover a la gente hacia eso, a que se sensibilice. Si la gente no lo conoce, si la gente no lo ve, incluso estando tan cerca en el sur, hay gente en el sur tan cerca que nunca han estado allá, que no conocen, que no saben el impacto, que ojalá pues también desde la academia, para las personas que están acá, que se mueven desde lo académico, pues podamos generar este tipo de sensibilización con este material, ¿sí? Pues porque sí, es un material especial, un material de mucha calidad académica, pero finalmente creo que es el objetivo de Erika, y el objetivo de las personas con las que Erika ha trabajado esto. Entonces, bueno, agradecerles también a los dos por la presentación, y pues invitarlos todos también a que lo leamos y podamos también seguir trabajando y hablando sobre el tema. Sí, bueno, buenas noches. No, pues Erika, en primera instancia felicitarte, pues, porque haces algo importante y pues que queda como para compartir a las demás experiencias o a la academia, que muchas veces cuando se hacen trabajos de grados o tesis, se acerca uno a la comunidad como investigador y en cierta manera en una entrada también es incómodo cuando hace una población que ha sido muy manoseada por académicos. Ah, pobre, contaminación ambiental, hasta la gente pobre, vulnerable, hay que recolectar la historia de vida, y se queda como en la entrevista, el cuestionario, y pues muchas veces eso es el trabajo de grado y excelente, te gradúas y todo, entonces tenaz, a veces ya uno ya es como la tercera entrevista que le hacen a uno, 10 entrevistas que le han hecho, el canal de comunicación también privado ya la hecho con ese morbo, entonces ya se vuelve incómodo, ya uno, es como la quinta vez que ya uno va a entrevistar, entonces no se queda ya como un trabajo de grado, sino se vuelve un producto como eso, que es lo que decía, es decir, para compartir delante de la ciudad, es decir, por eso te felicito y es como la invitación a las demás personas que quieran seguir trabajando y seguir aportando, es decir, hay que difundirlo y seguirle cambiando ahí, porque esa es como la contribución que se le puede hacer a la comunidad. Lo estás haciendo y me parece muy bien, en primera instancia. En lo otro era importante cuando se hacía esa relación de trabajo de operadores en el relleno y la comunidad. También creo que hay un problema muy importante que es el proyecto de vía, que se enmarca a los habitantes y a los jóvenes. Y ese proyecto de vía va enmarcado en lo que también dices, es decir, a la resignificación de derechos. No cerramos el relleno, pero te aportamos el colegio, ¿sí? Es decir, los derechos no son negociables. Es decir, todos los derechos son distintos, es decir, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero aún así, esos derechos aún así no los dan a medias, porque si uno mira lo que hay para la zona rural, nomás para los mochuelos, que no es el único lugar que está afectado, porque también tenemos a la localidad Quinta de Usme, a la Aurora, todo eso ahí también el impacto es fuertísimo, pero en los mochuelos lo que nos ofrecen es un servicio médico, un hospital, pero es nivel medio, es decir, nivel 2, ¿sí? Y que en alguna manera cuando se lleguen a rescatar esos derechos o cuando medio se visualizan esos derechos son a medias, o cuando los medios de comunicación están ahí o cuando la mirada de la ciudad está ahí. Ejemplo, hace 2 años cuando hubo un pequeño derrumbe o cuando había unas irregularidades en la operación del relleno, se movilizó la gente, que era lo del paro del sur, ¿sí? Entonces se visualizó que la comunidad se iba a parar duro a movilizarse, y automáticamente llegó una feria de servicios, es decir, todo lo organiza el distrito, es decir, la comunidad se va a parar en el relleno, vamos a hacer movilización, entonces rápido llega la feria de servicios, es decir, llegan las entidades del distrito a ofrecer sus servicios, les llegan con cosas que son obligatorias del Estado, como que bueno, les vamos a ofrecer la tarjeta del sí, vengan, les vamos a ofrecer un sistema de salud, vengan al colegio, es decir, le llegamos con sus servicios a la mano, pero solo, y solo es pantalla, es decir, eso solo dura 2 días porque después se desaparece, es decir, y antes después los sanciones, es decir, hay que reivindicar esos derechos, pero que sean, y de calidad, ¿no? De calidad. Y con eso va que cuando la persona se siente así como que no tengo mis derechos, hay que salirlos a buscar a la ciudad, entonces el proyecto de día también empieza a cambiar. Entonces, bueno, una oportunidad es de terminar mi bachiller o incluso no terminar mi bachiller y salir como operario en el relleno sanitario, porque si es una realidad, casi un 80-90% del equipo de operarios del relleno, incluso también del parque nivel industrial, son habitantes de la región. Y como ahorita también vivimos en un problema de desempleo, incluso el país donde está con los índices más altos, también se ve como que, allá podemos buscar trabajo. Eso también genera problemáticas, porque es lo que decía, es decir, ya
ya hay una comunidad campesina organizada, con algunas tradiciones, y viven personas también fuera de la ciudad con otras tradiciones. Es un problema no solo ambiental, sino social. Y con eso lo que yo digo, el proyecto de vida también empieza a estar enmarcado. Sí, como que recogiendo un poco lo que dice Armando, dos cosas frente a la intervención. Uno, digamos, yo sí siento la tensión que tú dices en términos del trabajo de campo que se hace. Esta investigación tiene un reto muy grande y es un reto de contar o no contar, decir o no decir, exotizar o no exotizar, ¿sí? Porque uno puede decir o sea, como por no exotizar, mejor no lo digo. Pero si no lo digo, se queda el problema. Porque hay una línea muy delgada, como que la única forma de solucionarla es el respeto que uno puede tener con las personas con las que, pues con las que está haciendo el trabajo de campo y que le están colaborando a uno, ¿sí? Yo no sé si en mi vida vuelvo a hacer una investigación de este nivel, porque es muy complejo, si no es fácil de solucionar, porque no fuiste el único, digamos, varias personas me comentaron también que ellos eran de los, o sea, que ellos decían, es que nos hacen investigaciones, es más, y ni siquiera sabemos cuáles son los resultados de las investigaciones, primer problema, ¿sí? O sea, ni siquiera sabemos en dónde es la investigación, en dónde paró, ¿sí? Entonces, como que ahí, como lo primero que hay es un compromiso con la comunidad, poder uno siempre tener puentes de comunicación con ustedes, pero también de entender el agotamiento que ustedes tienen en términos de los investigadores y las personas externas que vamos allá. Con respecto a lo otro, sí, el libro maneja un poco las dinámicas de, digamos, de lo que se llama, el libro lo llama como un modelo de vida alrededor de la contaminación, y el modelo de vida que ofrece doña Juana alrededor de la contaminación es un poco ese, como salga del colegio o ni siquiera se gradúe, pase la hoja de vida, ingresa al relleno sanitario de doña Juana y listo, ahí ya se le solucionó su vida, lo contratan como operador. Y eso, digamos que entra en choque con algunas nociones que tienen padres del colegio de ahí que dicen, yo no quiero que mi hijo tenga ese modelo de vida. O sea, no comparto el modelo de vida que me está ofreciendo doña Juana, que le está ofreciendo a mi hijo, ¿sí? Quisiera que mi hijo estuviera en la universidad, quisiera que mi hijo tuviera un proyecto de vida completamente distinto al que me ofrece el relleno sanitario. O en su caso, bueno, basurero, o en su caso, bueno, hay otro problema muy cerca que es el parque minero industrial que está al lado. Bueno, yo creo que vamos a terminar, y para terminar queremos mostrar un documental, porque es importante también como que nosotros tengamos el paisaje. Muchas personas, como decíamos como que nunca hemos ido allá, no sabemos qué es doña Juana, ¿no? Y es importante también como que nosotros empezamos a visualizar. Entonces los compañeros hicieron un documental audiovisual sobre el tema de doña Juana. Es un documental que se llama La vida incómoda. Vamos a cerrar con este documental. No sé si quieres presentar un poquito el proyecto. Hola, pues mi nombre es Ricardo y yo soy parte como de un proceso que se gestó desde el principio de este año. Inició como un proyecto para un diplomado que desde la pedagógica se da sobre comunicación para el cambio social, y pues, o sea, como que el grupo se entendió muy bien y al final nos encargamos mucho con el proceso, también con la ayuda de la gente de Asamblea Sur, o sea, fueron de gran apoyo para generar la pieza, y pues empezó también como, o sea, tocando el tema del problema ambiental pues producido por el relleno sanitario, y empezó también en Mochuelo. Sin embargo, o sea, a medida que se fue gestando todo, nos dimos cuenta que efectivamente no es un problema solo de los mochuelos, sino que afecta a otras localidades, y pues igual ahí estamos trabajándole, porque además pues, o sea, terminó como en algo, no solo que se produjo, pues digamos como para que se haga visible la problemática, sino que también desde el espacio lo hemos visto